Bueno, eh, primeramente darle las gracias a Dios que hemos podido estar acá, porque Él provee los medios de gracia para que nos podamos reunir como iglesia y disponer de estos medios. Y a pesar de las dificultades, poder estar acá. Así que antes de comenzar, lo invito a inclinar sus rostros para ir a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en esta mañana venimos ante su presencia, Señor. Agradeciendo, Padre, un día más de vida, Señor. Agradeciendo, Señor, por todo lo ocurrido durante estos días, Señor. Porque, sin lugar a dudas, Señor, nos recuerda que incluso en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, tú sigues siendo Dios. Y te damos las gracias, Padre Santo, porque es por tu gracia que hemos podido llegar hasta acá, Señor. Gracias porque tú proviste a través de tu Hijo Jesucristo el medio de gracia para poder ser llamados hijos tuyos, Señor, para poder ser dignos ante tus ojos, Señor. Y queremos pedirte en esta mañana, Señor, que usted sea tomando el control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, para que podamos recibir lo que usted quiera comunicarle a su pueblo, Señor, y que esto, Padre Santo, Padre, a, nos motive justamente, Señor, a proclamar tu evangelio a toda criatura y cumplir con esta gran comisión. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos amados, estamos entrando en tierra derecha de lo que es el Evangelio de Marcos. Nos queda prácticamente capítulo y medio. Y el día de hoy, el tema o el título del sermón se llama Se revela el único justo. ¿Ya? Y como bien le hizo lectura a nuestro hermano Aureliano, este estaba enfocado en lo que era Marcos capítulo 14, versículo 53, al capítulo 15, versículo 15, ¿ya? Les pido ahí todos que estén con Biblia en mano, porque vamos a ir revisando varias cositas que Dios nos quiere comunicar el día de hoy, porque el día viene con harta información, harta doctrina, ¿ya? Y y una reflexión antes de introducir es la siguiente, dice, Jesús es el suficiente Hijo de Dios, que recibe una injusta condena a muerte, siendo rechazado por todos, pero confiando en su eterna victoria. A pesar de la injusticia, vemos cómo Dios confiaba de manera inquebrantable en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre, y sabía que esto traería un propósito que era el triunfo sobre el pecado, ¿ya? Y la vida eterna, ¿ya? A la luz de la lectura de este fragmento, ya que leyó nuestro hermano Aureliano, podríamos hacernos la siguiente pregunta, ¿ya? Que sería, ¿cuál es la característica que más nos asombra de Jesús en estos pasajes? ¿Cuál es la característica más asombrosa que podemos encontrar de Jesús que relata Marcos? ¿Ya? Y resulta curioso esta paradoja que se nos presenta, ¿ya? Entre Jesús y Barrabás. Jesús, aquel que da vida, que traía vida a la humanidad, que traía vida eterna, es el condenado, ¿ya? Y por otro lado,
aquel que había dado muerte a una persona resultó absuelto. Esta paradójica de que yo estoy dando vida y me condenan, cualquier persona podría haber dicho, yo llego hasta acá. Pero sin embargo, Jesús siguió de manera determinante con su propósito. Porque había un propósito detrás de todo esto, que era necesario que se cumpliese. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los Mauricio. pecados, ¿Ah? Es Mauricio. vivamos a la justicia, y Mauricio. por cuya herida El chiquillo, ¿no? estáis sanados, porque vosotros Cristian, eso. erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como el propósito era que volviésemos al redil del pastor, que fuésemos parte del rebaño de Dios. Qué, qué sorprendente que la característica que más resalta en este fragmento de Marcos es esa determinación y sujeción que tenía Jesucristo a la voluntad de Dios. Y que nos invita a nosotros también, nos va a invitar a nosotros también a sujetarnos a la voluntad de Dios y confiar en Él. Ahora vamos a tres instancias o tres etapas que nosotros podemos ver entre Marcos, capítulo 14, 53 al 15, 15. ¿Ya? Primero, fíjense bien que fue evidente en los juicios que tanto los jefes de los sacerdotes como Pilato le hacen a Jesús. ¿Qué se hace de manifiesto acá? Y hay un elemento que más nos hace resaltar lo que es la significancia del sacrificio de Jesucristo. Y vemos que en ambas situaciones, en ambos procesos que Jesús enfrenta, recibe una condena que resulta injusta. Porque ya lo decíamos, Jesús vino a dar vida, hizo una serie de milagros, hizo y él traía un bien para la humanidad, pero sin embargo, la justicia del hombre, la necedad del hombre, la ceguedad, lo condena. ¿Ya? Y esto nos hace ver muchas veces cómo nuestra propia necedad nos impide ver la justicia de Dios. Nuestra ceguera nos impide experimentar y deleitarnos en su justicia. ¿Ya? Fíjense bien, ante los sacerdotes, 14, 53, 54, ¿qué vemos? 14, 53, 54, nos dice, nos dice que frente a los sacerdotes no hay razón para la condena. ¿Ya? No hay razón para la condena. ¿De qué terminan acusándolo? De blasfemo. ¿Ya? Y recibe una condena injusta, que pueden verlo
en el 14, del 60 al 65. Y frente a Pilato, ¿qué es lo que pasaba en la época de la Pascua? ¿Ya? En la época de la Pascua, los romanos acostumbraban a hacer una suerte de amnistía, ¿ya? Hacerle un favor o un acto de misericordia una vez al año a los judíos. Entonces vemos que frente al juicio de, ante Pilato, tampoco había razones para su condena. El mismo, el mismo Pilato dice, Barrabás, una persona que había matado a un romano en una rebelión, que quería tomar la justicia por sus propias manos, versus Jesucristo, que ningún mal había hecho. ¿A cuál quieres que liberemos? Y finalmente le entrega la potestad, la facultad de decidir a los judíos, y los judíos, ¿qué es lo que dan? Una condena injusta. ¿Qué es lo que le pedían a Pilato? Crucifícalo, crucifícalo a él. ¿Por qué? Simplemente querer haber hecho la voluntad de Dios. Y en ambos casos nos lleva también a la siguiente reflexión. Muchas veces, hermanos queridos, el querer hacer la voluntad de Dios va a implicar una condena social. Pero no nos olvidemos que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que nosotros somos parte de una ciudadanía celestial. Y eso tiene que ser nuestro foco. La misma determinación que tuvo Jesucristo, tenerla nosotros también. Y si nosotros desarrollamos esa comunión con Dios, no importa la tempestad o el problema que nosotros experimentemos en su momento, porque sabremos que, como dice Romanos 8, del 28 en adelante, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y que, como dice Romanos 8, 28, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que fueron escogidos. A todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Una segunda instancia que nosotros vemos a lo largo de este relato es: ¿cuál fue la única pregunta que Jesús estuvo dispuesto a responderle tanto a los sacerdotes como a Pilato? ¿Y por qué esto resulta muy importante? Fíjense bien, Marcos 14, 61 al 62 nos muestra la respuesta que Jesús le dio a los sacerdotes, y dice así: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sin lugar a dudas, ya esta respuesta causó escozor, causó furia en los sumos sacerdotes, porque sentarse a la diestra de Dios, primero, implicaba una posición de prestigio celestial, porque esto ponía y reafirmaba el carácter divino de Jesús. Y es más, aquí nosotros vamos a ver aquello que se anunciaba en Marcos 1, ahora Jesús él mismo lo vuelve a reafirmar, el carácter de Hijo de Dios, de cogobernador junto a Dios. ¿Ya? Entonces,
esta característica que Jesús terminó revalidando es lo que causó conflicto con los sumos sacerdotes. ¿Ya? Ellos no estaban dispuestos a aceptar a este Mesías. ¿Ya? Y en la actualidad también vemos cómo la sociedad no está dispuesta a aceptar a este Mesías y busca oponerse a todo aquello que conduzca a la palabra de Dios, que nos conduzca a reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a Marcos 15:2, ¿qué es lo que dice? Dice así: Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Wow. Aquí también hay se podría decir que una afirmación implícita en el cual la respuesta de Jesucristo va a significar que Él se presenta como el único rey de su pueblo. A pesar de que los judíos eran una provincia imperial y que estaban bajo el yugo romano, lo que está declarando Jesucristo a través de esta respuesta es que Roma no es el rey y señor de tu vida. Yo soy el señor de tu vida, le está diciendo a su pueblo, y también nos dice a nosotros el día de hoy. No es tu trabajo, no es tu profesión, no es tu familia, no son tus hijos. Nada de este mundo es el señor de tu vida, ni tu casa, ni tu auto, nada de eso. Yo soy el señor de tu vida. Yo morí por ti en la cruz para que tú tuvieses vida eterna. ¿Ya? Y esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante tenerlo claro, hermanos? Porque Jesús traería el reino esperado, libraría a los cautivos y una cautividad que va más allá de estar preso, de estar con grilletes, es una cautividad espiritual, es una cautividad espiritual, ¿ya? Él iba a acabar con el dolor, él iba a acabar con la opresión, él iba a acabar con la injusticia. Wow, qué, qué potente, qué potente es como Jesucristo, él mismo, trae libertad, como él, eh, al quebrar todos los esquemas, traería libertad a su pueblo. Fíjense bien, vamos a Juan, capítulo 8, Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Cómo se nos hace latente en Jesucristo, cómo se manifiesta y se concreta esta promesa. Dice Juan 8, 31, 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, en la Biblia, bueno, para nosotros es la Biblia, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
¿Cómo nosotros podemos conocer la verdad? Y esta libertad que traía Jesucristo a su pueblo mediante la lectura de su palabra. De otra forma, no vamos a poder experimentar la libertad que solo Jesucristo puede dar. Nos van a consumir los problemas, las dificultades, los cortes de agua, los cortes de luz, las caídas de los árboles, postes caídos y cualquier cosa externa. Por lo tanto, acá también se nos está haciendo un llamado a profundizar en nuestra comunión con el Señor. Jesús estaba decidido a revelar la identidad del Hijo de Dios en el momento de su muerte. Él sabía que su muerte era necesaria para que el reino de Dios pudiese establecerse. Marcos 10:45 nos recuerda lo siguiente, y lo veíamos hace algunos domingos atrás. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Y qué maravilloso cómo él estaba dispuesto a dar su vida a pesar de estos dos juicios que nosotros vimos que fueron completamente injustos. Pero él calladito asumió, porque es el único Dios verdadero que dio su vida por los suyos, que nos dio el rescate y nos dio la calidad irrevocable de ser llamados hijos de Dios. Qué maravilloso recordar esto todos los días cuando te sientas abrumado, cuando te sientas angustiado. Recuerda ahí, cuando te sientas sin esperanza. Recuerda ahí, una persona, Jesucristo murió por ti. Él te dio vida eterna porque para Él tú lo vales todo. Tú eres su joya más preciosa. Qué maravilloso este recordatorio que nos trae este evangelio. Y fíjense después, Hebreos capítulo 9, versículos 16 y versículos 27 y 28. Hebreos 9:16 dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. En otras palabras, para que el testamento se hiciese efectivo, era necesario que el Cordero muriese. Era necesario que Jesús muriese. 9:27-28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Wow. Cómo el sacrificio de Jesucristo fue una sola vez y no hay más. No hay nada que nosotros podamos hacer, porque Él lo dio todo por cada uno de nosotros. Y eso nosotros debemos mirarlo y recibirlo con gratitud. Y que esa gratitud, esa paz, esa tranquilidad nos ayude a caminar día a día, hermanos. Hermanos, Él ha venido a pagar este costo. Jesucristo en sí mismo nos proveyó el medio de gracia.
qué maravilloso, qué maravilloso que después que de todas las pruebas que a nosotros nos condenaban, nuestra sentencia fue ir en libertad, porque la fianza la pagó Jesucristo en la cruz. Ahora, para seguir, el tercer elemento que nosotros vemos es qué podemos ver en el relato de la negación de Pedro. ¿Ya? Hasta este momento, nosotros hemos estado viendo, hemos estado analizando cómo el antiguo Israel había evidenciado su insuficiencia al no responder al llamado de arrepentimiento y de fe que Jesús estaba haciendo desde un comienzo, como lo vemos en Marcos 1:15. ¿Ya? Las multitudes, a pesar de que habían seguido a Jesucristo, ¿ya? Y que la habían ovacionado, como fue en su entrada triunfal a Jerusalén, ahora esa misma multitud que experimentó su milagro, que experimentó el poder de Dios y que le ovacionó, esa misma multitud ahora era la que estaba buscando la condena. Todo esto podría haber sido esperable, pero sin embargo llama la atención al ver la negación de Pedro. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en la figura de Pedro? Vemos que este nuevo Israel, ¿ya? Este nuevo Israel que Jesús ha venido a formar, también lo traicionó. Su, su discípulo, Pedro, que estuvo lado a lado con el Señor, que incluso estuvo dispuesto, ¿ya?, a poner en riesgo su propia libertad cuando agarró la espada y le cortó la oreja al soldado romano que venía a apresarlo, también lo traicionó. Al final del Evangelio de Marcos va a quedar entonces en evidencia que no hay ningún discípulo fiel, que nuestra humanidad nos demuestra que no existe ningún discípulo fiel, excepto el Hijo de Dios, excepto Jesucristo. Mientras Jesús estuvo dispuesto a pronunciar el sí, yo soy, sabiendo lo que su respuesta iba a provocar, ¿ya?, sabiendo que esto gatillaría una muerte sangrienta, Pedro dijo 3 veces, el no, no soy. ¿Quién es este? Yo no lo conozco. Lo salvaría de manera momentánea del peligro, pero que evidenciaría su inmenso pecado y que su profunda necesidad de salvación. Y que también esto, la actitud de Pedro, nos demuestra cómo nosotros en nuestra humanidad necesitamos del Señor, necesitamos que su gracia opere en nuestras vidas. Necesitamos de Él todos los días, por eso tenemos que cultivar esta comunión con el Señor. Entonces, para ir terminando, ¿cómo nos va a desafiar esto que hemos visto entre Marcos 14 y Marcos 15? ¿Cómo va a desafiar nuestro entendimiento del Mesías? Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3,
versículo 21 al 25. Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 25. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Wow. Este Mesías, el Hijo de Dios, es el medio de gracia que Dios propuso para la humanidad, para pasar por alto nuestros pecados y ser dignificados ante los ojos de Dios. Es tan grande el amor de Dios que Él dio a su Hijo, como dice Juan 3:16, que Él dio a su Hijo como medio de gracia para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Y fíjense cuál va a ser el resultado de esta justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados por fe, y lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz permitió que tuviésemos paz para con Dios. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es entender que Jesucristo es el único justo y que fue Él quien nos hizo pasar de un estado de muerte eterna a vida eterna. Pidámosle a Dios que esta palabra se nos recuerde todos los días de nuestra vida y que podamos mantenernos firmes en Él, en Él. Esto pues, hermanos amados, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que su palabra sea vida en nuestras vidas. Vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, queremos darle gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nosotros como seres humanos fuimos injustos contigo, Señor. Pero sin embargo, Señor, queremos darte las gracias, Señor, porque tú proveíste este medio de gracia, Señor, que fue esta muerte sustitutiva de tu Hijo Jesucristo, Señor, quien cargó
en su cuerpo, Señor, quien cargó en él el pecado de todos nosotros, Señor, para que nosotros pudiésemos ser justificados ante ti, Señor, pudiésemos tener paz contigo, Padre, pudiésemos ser mirados con dignidad ante tus ojos, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, porque no merecíamos nada, Señor, solo condenación. Pero en tu Hijo Jesucristo, Señor, nosotros recibimos la vida eterna, Padre. Y recibimos esta calidad irrevocable de hijos tuyos, Señor. Te queremos pedir que esta palabra, Señor, se recuerde todos los días de nuestra vida en nuestros corazones, Señor. Que tú pongas en nosotros, Señor, esta necesidad de querer buscarte, Señor, con toda nuestra fuerza, Señor, día a día, Padre Santo, hasta el encuentro contigo en el cielo, Señor. Padre bendito, te quiero pedir una bendición especial por cada familia acá representada, Señor, y también por aquellos que nos escucharán después a través de las grabaciones, Señor. Muchas gracias, Señor, que tu palabra traspasa fronteras, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios y Rey de nuestras vidas, Señor. A ti, Señor, sea toda honra, toda gloria, todo honor y toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.